Entonces, pues iniciamos esta cuarta sesión del curso Género y Poder en la formación médica, en donde tenemos el gusto y el placer de que nos acompañe y que esté a cargo de esta sesión de la doctora Clara Bellamy, quien es una compañera, amiga muy cercana en el Departamento de Salud Pública y pues también integrante del departamento del programa de estudios de género en salud de este mismo departamento y que es el programa a cargo de este curso. Y pues ella nos comentará acerca sobre pues los distintos tipos de violencias y su manifestación en la formación médica y sobre todo el impacto que esto tiene en la atención en la salud. Ella es cirujana dentista, maestra y doctora en ciencias de la salud, con campo principal en epidemiología y área menor en sistemas de salud. Realizó dos estancias postdoctorales, una en el doctorado de Ciencias en Salud Colectiva y otra en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en el programa Violencias, Derechos y Salud. Fue investigadora en la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM e investigadora asociada en un proyecto nacional estratégico del CONACYT. De igual forma, ha trabajado en diversas asociaciones civiles como AMBIS, CIS, AC, en temas de derechos humanos, derecho a la no discriminación, sexualidad responsable y violencia de género, colaborando en proyectos del COPRED, INMujeres, CDI, INDESOL y UNICEF. En el ámbito docente, ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado en la Facultad de Medicina y de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en el IPN, UNITEC y UNIMO. Actualmente es docente del Departamento de Salud Pública, integrante del programa de género de estudios de género en salud en la Facultad de Medicina y candidata del Sistema Nacional de Investigadores y fundadora de la colectiva Asatas Incendiarias. Entonces, para nosotros todo un gusto y un placer de que la doctora esté acá. Entonces, adelante, querida doctora Clara. Gracias, Ari, y gracias a todos igual por tomarse el tiempo de estar y por ir formándose en distintos temas. Les voy a poner la presentación. Yo tengo una presentación muy básica de la violencia, porque me interesa que empecemos a dialogar y me interesa saber sus experiencias, porque muchas veces preparamos alguna presentación, pero queda corta. A veces es mucho más rico las preguntas y la interacción que puedo tener con ustedes. Entonces, generalmente cuando tengo grupos muy participativos, las sesiones son mucho más ricas porque hay cosas que no planifiqué, pero que tengo distintas experiencias que me van saliendo en el momento en el que las van preguntando y a igual ustedes, ¿no? Entonces, voy a hacer una presentación un poco básica. Me pueden interrumpir en el momento que quieran. A mí me gusta mucho escucharlos, ¿ok? Voy a tener aquí abierta el chat. A ver. Ya vi mi presentación, ¿verdad? Sí, todo lindo. Ok, déjenme poner ujú, listo. Ujú. Bueno, entonces, yo me he enfocado en la violencia, mis líneas de investigación son la violencia institucional. Les iré contando un poco a lo largo de la presentación. Pero bueno, para empezar, tendríamos que identificar qué es la violencia. ¿Cómo podríamos definir la violencia? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Quién ejerce la violencia? ¿Quiénes son las personas que la reciben? ¿Por qué se generará la violencia? Y esto nos permite empezar a hacer esta definición. Entonces, de estas preguntas que lanzo al aire, ¿qué tienen ustedes identificado? En violencia en general. Ahorita vamos a ir metiéndonos en distintos campos, ¿no? Ya luego vamos a ver la violencia específicamente en el campo que pertenecemos, que es el campo médico. Pero así en general, ¿qué es la violencia? Con estas cuatro preguntitas que pongo, ¿cómo podrían definirla? O alguna de estas que les genere algo. Ruth.
Buenas tardes. Para mí la violencia es un acto de agresión y como es un acto lo podemos clasificar desde un acto verbal, desde un acto psicológico por medio de actitudes o palabras, desde un acto físico, inclusive pues hay más tipos de violencias, ¿no? Como la violencia sexual, la violencia psicológica. Entonces para mí es cuando tú agredes a otra persona y eres consciente de que lo estás agrediendo. Ok. ¿Quién más? Brenda. Mm, Pues igual creo 100% que es pues un acto contra alguien, o sea, hacia una persona o querer tener que esa persona tenga algún, ay, se me fue la palabra, ¿verdad? Que tenga algún daño hacia su persona. Y creo que también se genera a partir de que la intolerancia que tenemos, y, o la intolerancia hacia las diferencias o hacia otro tipo de pensamientos más ahorita. Ujú. Y creo que eso es principalmente lo que lo genera, la intolerancia y en no saber distinguir que hay más opiniones alrededor de todas las cosas. Ok, gracias, Brenda. ¿Está Diego? Bueno, yo complementando con lo que dijeron mis compañeras, pues agregaría que la violencia luego no siempre es consciente, sino que a veces puede llegar a ser sistemática. O sea que como ya educaron a una persona o la persona ya vive en un contexto, a veces todo lo que sea distinto a dicho contexto le parece, no sé cómo decirlo, como ofensivo para él y tiende a atacarlo. Ok. Eh, Shareni. Sí, buenas tardes, doctora. Bueno, como igual ya lo habíamos visto en alguna sesión pasada, nos comentaban que la violencia pues es básicamente cualquier acto que lesione la dignidad o autoestima de las personas en un plano ya sea físico, psicológico y sexual. Ok, muchas gracias, Shareni. Ok, entonces retomo sus distintas participaciones. Efectivamente, como decían, puede ser de forma verbal, psicológica, física, sexual, todas estas que nombraron y hay otras, ¿no? Pero también, como decía, ¿quién decía? Diego, ¿no? Porque decía su primera compañera que no alcancé a poner su nombre, que es una violencia ejercida de manera consciente. Y decía Diego que no necesariamente no es consciente porque puede ser sistemática. Efectivamente, ustedes tienen ahí como un panorama grande. La violencia ha sido categorizada desde distintos autores. Por ejemplo, hay autores que han conceptualizado la violencia así en términos estructurales, ¿no? O sea, ¿cuáles son las formas de violencia que tiene, por ejemplo, el Estado? ¿Cuáles son las violencias? Que ahí tendríamos violencias económicas, violencias políticas, violación de derechos humanos, etcétera. Pero también tenemos otras formas de conceptualizar la violencia en un plano más específico, ¿no? Entonces tenemos la violencia de género, que ahorita la vamos a ver que está tipificada y en modalidades. Tenemos la violencia simbólica, tenemos la violencia... hay otro autor que se llama Al Galtung que tiene la violencia estructural, la sistemática, etcétera. Pero entonces hay distintas formas, ahorita lo vamos viendo poco a poco. Y hay distintas formas de conceptualizar la violencia, pero una cosa importante, ¿no? Por ahí decían que haya agresión, daño y que vulnere la dignidad y la autoestima, ¿ok? Pero una cosa que nadie mencionó, que es una parte importante de la violencia, es el poder. Porque ¿quién es el que está ejerciendo la violencia? Quien tiene un agregado de poder por alguna característica, ¿no? Entonces, si es el Estado o el gobierno, bueno, tiene el poder sobre las políticas públicas, sobre la fuerza del Estado a través de la policía de los militares, etcétera, ¿no? Si son los jefes, hay una violencia jerárquica que están ejerciendo. Si son entre pares, puede ser una violencia entre hombre y mujer. Bueno, sabemos que el poder se diferencia de acuerdo a los sexos y a los géneros. Entonces, el poder es una característica súper fundamental en la violencia.
Y a mí hay algunas revisiones de las definiciones de violencia. A mí hay una que me gusta de Geritier, que es un sociólogo, que dice que es cualquier acto, presupone una relación social. Esta es otra cosa importante. Y está implícito un uso político del sufrimiento humano. Lo que queremos hacer con la violencia es que la otra persona, colectivo, sufra, ¿no? Y que está atravesada por el poder y que estamos forzando de manera directa o indirecta una voluntad, ya sea una libertad, ya sea real o sea supuesta, y que puede ser la agresividad física, la verbal, como decían su compañera, y que a veces está muy evidenciada la violencia a partir de lo físico, pero no es la única violencia, es la más visible, digamos, pero hay otros tipos de violencia, ¿ok? ¿Sí? ¿Bien? Ok, entonces esa es como a grandes rasgos la violencia, sí, en términos estructurales, muchos tipos de violencia. Y ahora la violencia específicamente en el campo de la salud. La violencia la define la Organización Mundial de la Salud, ya entrando en este campo, como un uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, ¿no? Contra uno mismo, porque sabemos que también uno de los grandes problemas en salud es la violencia que podemos ejercer con nosotros. ¿Cómo qué violencias podemos ejercer sobre nosotros mismos? ¿Qué violencia se les ocurre que podríamos ejercer sobre nosotros mismos? Pues, bueno, en muchos casos pueden ser autolesiones, también el autodemeritar nuestro trabajo. Muchas veces no nos la creemos y nosotros mismos nos ponemos las trabas y atentamos contra nosotros. Esa, sí, es una que otra. Acuérdense que ya entramos al campo de la salud. Ya no estamos así como en las grandes violencias, sino en el campo ya de específico de la salud. Ustedes ya tienen varios años en la Facultad de Medicina, ya vimos los perfiles de morbimortalidad, algunas de las causas que están en la OMS, que tenga que ver con uso de fuerza contra uno mismo. ¿Cuál es? Si están ahí, ¿verdad? Por favor. Es que está en el chat, a ver. Suicidio, suicidio física, claro, ¿no? El suicidio es uno de los problemas de salud pública que están ahí en las causas de morbi y mortalidad, ¿no? Toda la violencia física que dice César, toda la violencia intrafamiliar, toda la violencia que llega con nosotros a los sistemas de salud, que nosotros atendemos en los servicios de salud, mujeres golpeadas, niños golpeados, también adultos golpeados, todas las lesiones. Dice Muday, verbal, cuando nos insultamos a nosotros mismos, ok, ¿no? Entonces, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo de comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, desarrollo o privaciones, ¿ok? Y entonces, ya en el ámbito médico, ¿dónde vemos esta violencia? Ya vimos algunas así, muy, muy grandes rasgos, pero en el ámbito médico, ¿dónde la vemos? ¿Qué características tiene? ¿Quién la ejerce? ¿Quién la recibe? ¿Quién la genera? Diego. Pues yo diría que la vemos sobre todo o bueno, siento que se ve más en el ambiente hospitalario y normalmente quien la ejerce son las personas que tienen poder o un rango más alto. Y normalmente es una cadenita, o sea, normalmente a lo mejor el interno te puede denigrar a ti, que eres un estudiante, y luego resulta que al interno lo denigra el residente porque ya tiene un rango mucho más alto y así. Y pues el que la recibe es el que está más abajito en la cadenita o en la jerarquía, por así decirlo. Y pues se genera porque, bueno, según yo en medicina es porque siempre hemos tenido como un sistema un tanto agresivo y aunque ya está cambiando un poco, siento que luego la enseñanza era como tipo la letra con sangre entra y muchas veces se ejerce violencia para que según aprendas mejor. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, muchas gracias, Diego. Nancy. También la violencia que podemos ejercer como personal de salud
por tener el poder justamente contra los pacientes. Y un ejemplo o algunos lugares característicos donde se ejerce esta violencia puede ser, por ejemplo, en las salas de parto o en los hospitales de gineco, en el que acuden las mujeres embarazadas y pues que de hecho pues hay todo un tema aquí con la violencia obstétrica que se ha tratado pues, en el país y en el mundo. Sí, la vamos a ver más adelante. Gracias, Nancy. Isis, Hola, yo siento que incluso se ha visto la violencia antes de entrar a este ámbito médico, que se da igual en la facultad, no se puede ser como igual los doctores, ustedes no van a ser médicos, ya para que están en esta carrera, mejor sálganse, o mejor ya que aprendieron a tomar la presión, pues cobren ahí afuera por 10 pesos, van a ganar más que si estuvieran en medicina, ¿no? Incluso antes de estar en este ambiente médico, se puede ver como la violencia. ok, sí, ese es otro temota. Van tocando muy bien los puntos. Quetzali, Yo creo que también un tipo de violencia que puede existir es el del paciente al médico, porque muchas veces también hay mucho, ¿cómo decirlo? Bueno, los pacientes incluso se llegan a desesperar y llegan a insultarte, o incluso hasta a veces a la agresión física por el simple hecho de que a lo mejor tú no puedes hacer mucho por, ya sea porque no hay muchos insumos o porque no hay personal o por X o Y razón que ya no está directamente en nuestras manos y muchas veces los pacientes pues llegan a este tipo de violencia. sí. Gracias, Montserrat. Y ya, ¿verdad? Ok. Ay, Ah, no, ella fue Quetzali. Quetzali, perdón, entonces iba Montserrat. Sí, lo que yo quería decir es que, pues igual otro tipo de violencia que más que nada se ve como en el consultorio, sería toda esta que tiene un trasfondo de gordofobia y que normalmente se defiende, por así decirlo, porque dicen que están cuidando la salud de las personas, pero en realidad nada más, pues es una manera también de agredirlas. Muy bien. Ya, ¿verdad? Están todos. Ok. Sí, efectivamente tocaron algunos. Yo estaba, cuando empecé a hacer mi investigación, algunas de mis investigaciones postdoctorales, yo lo que quería ver era la violencia que se ejerce desde el personal de salud a los pacientes, que lo mencionaron por ahí, ¿no? Pero efectivamente, como dice Diego, hay toda una cadena dentro de los propios médicos, de la cadena jerárquica y de poder, como decía Isis, en la formación, Quetzali, de los pacientes a los médicos. Nadie mencionó, por ejemplo, las enfermeras. Entonces, cuando empecé a hacer toda esta investigación, empecé a encontrar artículos de violencia que sí acaban siendo todos contra todos, digamos. Hice este esquema de los procesos relacionales porque habíamos visto que finalmente son relaciones sociales, ¿no? Entonces, en estas relaciones sociales sí hay este ejercicio del poder, ¿no? Que está marcado por una jerarquía y obviamente cuando hay poder hay dominación. Entonces, lo que yo veía es que había médicos que violentaban a médicos, como decía Diego, o sea, médicos de mayor jerarquía a médicos de menor jerarquía. Pero también había enfermeras de mayor jerarquía que los médicos que son pasantes o que tienen R1 o que, no sé, alguna enfermera que tenga algún grado más alto, ya sea administrativamente o de reconocimiento social o de puesto, de lo que quieran, que también había enfermeras que violentaban a médicos, esta relación. Pero también habían enfermeras que tenían más poder, por ejemplo, las jefes de enfermera, violentaban a algunas enfermeras de menor rango, pero también los médicos violentaban a las enfermeras y los médicos violentaban a los pacientes. Y como decía Quetzali, también hay pacientes que violentan a los médicos o violentan a las enfermeras. Y enfermeras que violentan a los pacientes. Entonces, hay como todo un tejido de violencia dentro de los propios sistemas de salud que están atravesados sin duda por el género, por la raza y por la clase, que seguro ya lo vieron por ahí, una categoría analítica que se llama la interseccionalidad. Y lo que yo encontraba es que esta violencia dentro del área médico, enfermera, médicos, en este campo del proceso relacional, en general había violencia simbólica y violencia psicológica. No necesariamente eran las únicas, sino son unas que predominaban. También hay violencia física y verbal, como ustedes lo sabrán. Pero en esta parte de los pacientes, que sociológicamente se llama como una desviación contra los agentes legitimados de control social, porque son estos
que tienen el control y el poder y la jerarquía, estaban más dentro de lo que decía Quetzali, porque ustedes lo han visto en los servicios, ¿no? O sea, te desesperas como paciente de que no te atiendan, de que te violenten, y a veces, muchas veces lo único que hacen los pacientes es, pues, golpear, ¿no? Golpear desesperados. Y en esta parte de los pacientes hay como una especie de medicalización de la violencia, hay una criminalización, incluso hay un artículo que está pegado en las ventanillas en algunos hospitales que les está diciendo a los pacientes que si violentan a los trabajadores de la salud, son tantos días de cárcel y tantos días de multa, etcétera, ¿no? Y entonces vemos aquí que sí hay médicos contra médicos, todos estos casos son de internet, ¿no? Un médico que golpeó a una enfermera que violentó a una paciente con Alzheimer, otro paciente que golpea a una médica, un paciente que después de operar a un señor lo golpea. Bueno, entonces está todo este contexto de violencia. Y como decían por ahí, también, Diego decía, ¿no? Esta cadena de poder jerárquico, no lo pudo haber dicho mejor, ¿no? Con estos rangos, están ahí. Entonces, vamos a poner este videito para que lo vean. Ustedes me dicen si se oye. Ari, ¿sí se oye? ¿Lo oyen? ¿Se oye? No, no se escucha. ¿No? No. Ay, no, entonces, Ari, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Será que cómo lo puedo poner para que se escuche? En la parte donde dice compartir pantalla, ahí te da la opción de audio también. ¿Aquí? Sí, pon compartir pantalla y ahí abajo de las opciones de ventana, hasta abajo hay una opción que dice compartir audio en Zoom. Ay, no la veo. ¿Dónde? Ayúdame. ¿O te la mando y la pones? Sí, mándala si gustas aquí en el chat y la pongo. Ajá. Listo. ¿Cómo que va? Ay, gracias, Ari. No, a ti. Ahorita la ponemos. Ya se está proyectando, reproduciendo. Espera. Dejo de compartir, ¿no? Sí. Ya estoy cargando el video. Es la de Grupo Reforma, ¿verdad? Ajá, salió en varios medios de comunicación, pero sí. Perfecto. Ahí va. ¿Te sacó polvito? Así no, tiene que parecer chocorrol. Residentes médicos de ortopedia deben aceptar y soportar humillaciones y agresiones físicas en el Hospital Regional del Instituto de Seguro Social del Estado de México y municipios en Tlanepantla. Residentes de nivel R1 y R2, los nuevos o los principiantes, son golpeados y amarrados por los de más altos grados. Las y los afectados que ingresaron en marzo de 2020 decidieron alzar la voz ante las agresiones vividas en este nosocomio que fue habilitado como centro COVID-19. Aseguran que de no cooperar en estos actos, su vida en el centro hospitalario es complicada, pues los encasillan como mandaderos, se niegan a enseñarles o les ocultan cosas. Está magullado, pero ¿quién es? Creo que ya no respira. A ver, voltea, ¿quién es? Ya, volteenla. Perdón. Doctor Ibarra. Ya le dejaron los ojos como mapache. Está llorando. Yo realmente, bueno, en mi caso en específico, yo nunca me quejé, no se lo hemos puesto que pues sabía que lo que era una residencia, ¿no? Y sabía que al final de cuentas
presidencia y que tenía que aguantar hasta que ella se fuera. Inclusive a compañeras, una compañera mía sufría de acoso, de hecho es la que está amarrada y uno lo está ahorcando, y otra de mis compañeras le pegaban. De hecho una vez yo intervine por ella porque sí fueron golpes y eran golpes que nos daban a nosotros como hombres, entonces yo sí me agarré la mano a uno de los residentes y le dije ya basta, no te pases, ¿no? Pégame a mí, ya no le pegues a Aide, pobrecita. Entonces me dijo, ¿quieres tú? Y ahí como que me quiso pegar, pero ya le metí la mano y ya como que ya se calmó. Los residentes solicitaron ayuda a sus superiores o encargados del hospital, a funcionarios del instituto, a los de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud. Pese a los reportes, no se llevaron a cabo sanciones contra los agresores. En su lugar, al menos 2 residentes fueron dados de baja, con amenazas de que si continuaban sus denuncias, se moverían desacreditaciones en el instituto para truncar su futuro profesional. Entre los apoyos solicitados se encuentran cartas dirigidas a Ricardo Morales Carmona, titular de la Dirección General de Calidad y Educación de Salud, solicitando un cambio de sede. También una solicitud a Guillermo Victal Vázquez, director de Educación e Investigación Social director de Educación e Investigación en Salud del Instituto, para que se revisara la situación de los residentes dados de baja por denunciar. La queja también se llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 11 de agosto de 2021. El pasado 15 de octubre, esta notificó a los afectados que su denuncia fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que desde ahí se le dé seguimiento. No, ahí sí. Muchas gracias, Ari. No, ¿de qué? ¿Qué opinan, compañeros, de lo que acabamos de ver? Ay, está horrible. Ay, de verdad, qué feo que pasen eso y pues es que no lo hacen. Ay, no, me da mucho coraje, perdón. Está muy horrible eso. Está muy horrible, pero digo, sí está horrible, pero qué les generó? Pensémoslo en términos de analizar lo que está pasando. Shareni, ¿no? Porque este tema es de violencia. Ujú. Me causó, me impactó muchísimo pensar en que este tipo de personas se están preparando para ser médicos, médicas, bueno, es que ya lo son, o sea, pero que van a tener pacientes y me causó igual como que mucho conflicto pues que sí, o sea, que este tipo de personas sin valores puedan llegar a ser médicos y médicas, o sea, sin tantita empatía, y pues eso fue lo que provocó en mí. Ok. Gracias, Shareni. Galilea. Yo siento que este tipo de personas tienen estas conductas normalizadas y no estoy diciendo que yo lo veo de esta forma porque yo no lo veo normal, pero creo que estas personas ya lo ven como algo normal, como algo que tienen que hacer porque ya tienen rangos más altos y porque llegan nuevos estudiantes que no tienen mucha experiencia o que no, o que se pueden quedar callados. Pero para mí es importante que desde la formación médica se pueda cambiar este tipo de pensamiento porque creo que este tipo de personas que violenta de esta forma tienen este perfil desde que son estudiantes. O sea, en mi caso, pues yo nunca imaginaría hacer algo así ni aguantar algo así, pero supongo que quien lo hace desde que es estudiante piensa que algún día le va a pasar esto o que alguna vez va a poder va a poder tener una conducta de este tipo. Entonces, debería buscarse un cambio o implementarse algo para que los estudiantes cambien esta forma de pensar. Gracias, Galilea. Yadira. Bueno, pues a mí también, bueno, coincido con mi compañera Galilea, realmente como que está muy normalizado, o sea, y me ha tocado verlo ahorita que estamos en los hospitales, que siempre te dicen, es que cuando eres R1, pues te toca tragar, ¿no? Ya saben, o te toca,
hacer cosas y todo eso. Y me tocó ver cómo es que los doctores, los adscritos y los Rs mayores molestaban muchísimo a los pobres R1 y así siempre se burlaban y nos decían, es que así les va a tocar cuando sean R1s. Y una vez hasta uno de ellos lloró y él siempre nos decía que él cuando, o sea, que pasara sus Rs o fuera adscrito, que nunca iba a hacer eso con los estudiantes. Y creo que esa es la parte más importante, romper esa cadena de violencia. Ok, ¿y por qué sucederá eso? O sea, ¿por qué pasa eso? Sí, o sea, lo dice Yadira, lo estamos viendo y Galilea dice, sí, yo también y lo están viendo. O sea, ¿por qué pasa? ¿Por qué pasa? Ah, bueno, dice Evelyn, en algunas ocasiones lamentablemente hasta se normaliza cuando nos mencionan que cuando lleguemos a hospitales nos vamos a tener que enfrentar a ese tipo de situaciones. Si se dan cuenta, estas tres últimas están hablando de la normalización y que se van a enfrentar a eso, ya se los han dicho, ¿no? Nancy. Pues sí, lo que comentan mis compañeros, se tiene muy normalizado que nosotros tenemos que aguantarlo y de hecho desde, como comentan, desde estudiantes, pues se nos va metiendo la idea de que eso pasa. Entonces yo pienso, o bueno, no sé, nos mencionaba una doctora que obviamente sentir un poco, tú eres un interno o eres un residente que fue violentado como por tus superiores y cuando tú tienes un poco de ese poder, que tú ya estás como en un nivel más arriba, pues dice ella que se malignizan las personas o que sale su verdadera personalidad. Y pues yo siento que por eso ocurre, como comentan, es una cadena, tú fuiste violentado y entonces para los que vienen más abajo también les toca ser violentados porque lo que sufrí yo, ellos también lo tienen que sufrir, ¿no? Entonces es algo que se ha visto mucho, tan solo en las publicaciones de la facultad suele estar llena de estos comentarios. Por ejemplo, en el caso de, como un ejemplo, en el caso del paro que hicieron mis compañeros de primero o de segundo en cuanto a las evaluaciones y cómo esto afectaba a su salud mental, em, pues sí hubo muchos comentarios pues de este tipo, no, ay, si no aguantan ahorita esto de las evaluaciones, pues imagínense ahora en el hospital que les va a tocar peor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está como muy, em, sí, muy normalizado y muy dicho, pues si yo lo sufrí, los que vienen abajo de mí también lo tienen que sufrir. Y es, pues, como comentaba una compañera, esta la cadena que tenemos que ir rompiendo como ahorita como docentes cuando somos instructores y pues lo que podamos hacer desde nuestras trincheras. Híjole, bueno, está bien, pero es que es un escenario complicado, digamos, la violencia no solo se normaliza porque es así, digamos, ¿no? Y cuando veíamos, por ejemplo, Sharon y decía, este tipo de personas se está preparando para ser médicos. Y cuando pensamos en este tipo de personas, digamos, siempre lo pensamos de manera alejada. Las investigaciones que se han hecho de violencia dentro del campo médico, siempre pensamos que estos médicos que vimos son la excepción, son esto que decías, sin valores, sin empatía, y ustedes están pensando, que me parece bien que lo piensen, ¿no? Que van a romper, decía Galilea, en mi caso yo nunca voy a hacer, y es que es muy complicado, ahorita les voy a decir por qué. Hay una cosa que se llama el currículum oculto. El currículum oculto es este currículum que no está dentro de los programas académicos, que no está en el plan que tenemos del 2010 en la Facultad de Medicina, no está por competencias, no está esto, pero son todas estas reglas tácitas y específicas que nos dicen cómo debemos de pensar, cómo debemos de sentir y cómo debemos de comportarnos. Te lo van diciendo, o sea, ustedes ya lo están viviendo, ni siquiera han acabado la carrera y ya les están diciendo sus profesores, sus pares, los académicos, que esto va a ser así, ¿no? Los residentes le están diciendo que este escenario es así y que no hay vuelta de hoja y que no hay escapatoria. Y todas estas reglas se van incorporando, se van haciendo cuerpo y nos van enseñando dónde está el valor del paciente y cómo se van reproduciendo estas formas violentas. Este currículum oculto se da y se aprende a través de castigos y de disciplinamiento corporal como un eje central en esta formación.
por ahí decían Isis, ¿no? Que la formación es una de las formas violentas que están, y claro, lo estamos viendo aquí. O sea, yo doy clases en salud pública y comunidad, ¿no? Y mis estudiantes me cuentan, es que el de anatomía nos dijo que nosotros no somos personas, que nosotros no valemos nada, que nosotros no tenemos ninguna decisión, que nosotros no podemos hablar, que nosotros no tenemos, o sea, te van despersonalizando. Si ustedes se despersonalizan a lo largo de la carrera, ¿cómo van a tratar a los pacientes? ¿Qué es lo que decían ahí? ¿No? Y estos castigos y disciplinamiento corporal, estos que vimos en el video, es como el culmen, ¿no? O sea, como un grado máximo de violencia, ya los están pegando. Y si se dan cuenta, ¿quién lo estaba haciendo? Todos, todo mundo, todas y todos, todo mundo está participando ahí. ¿Y cómo están participando? O sea, ¿alguien ven que se sienta mal? Que hay una cosa ahí que se oye todo el tiempo. Todo el tiempo se están riendo y todos se Risas, están riendo. las risas, claro, y eso está en todos lados. Por ejemplo, su compañera mencionaba la violencia obstétrica. Mientras están violentando a la mujer que está ahí acostada, vulnerable, sufriendo y todo, hay una serie de burlas donde normalizamos que esto es chiste. Es que es muy chistoso hacer la chocorrol, es que es muy chistoso. Mira, ya no respira. Y si se dan cuenta, cuando se para esta compañera, se va llorando. Y luego hay una risa porque se va llorando, ¿no? Y esto se va incorporando a través de los chistes, de los memes, de las formas. Este es clásico, o sea, ahorita les voy a presentar algunas cosas porque la doctora Marcia Villanueva, que es muy amiga mía, hizo su investigación de la formación médica y cómo esto se va incorporando en la deshumanización. Y entonces yo trabajé con ella en la UPACE y comíamos juntas y todos los 4 años de su doctorado me eché todo el análisis de la comida, de las entrevistas, incluso presenté su presentación en un seminario y estuve muy, muy, muy alerta a ver estas entrevistas que ahorita les diré algo. Vega. Sí, hola, buenas tardes. Justamente hablando de ese tipo de violencia, igual yo estoy ahorita en hospitales y es muy común, a lo mejor no tal la violencia como tal física, pero sí la violencia de sobrecarga igual de trabajo, ¿no? Yo también tomé clases con la doctora Marcia y la verdad es que nos hizo abrir los ojos que indirectamente también nosotros hemos participado en esta clase de violencia, ¿no? Porque le comentamos las situaciones de nos dicen que no le podemos ayudar al residente o al interno porque es su responsabilidad y como nosotros estudiantes, pues a la vez nos van castigando si nosotros tenemos como la buena voluntad de irles a ayudar. Y lamentablemente esta es una cadenita que es, aunque la queramos romper, es un poco difícil y indirectamente nos estamos llevando también a los pacientes, ¿no? Porque ¿qué va a pasar si el interno nadie le ayuda y entonces no puede con el trabajo, ya no va a ir a ver al paciente y al final eso también es violencia para ellos? Y bueno, son muchas situaciones las que hay que lamentablemente creo que todos quisiéramos romper y que justamente la doctora Marcia nos hacía abrir mucho los ojos de qué está pasando, qué no está pasando y en algún punto querer salir corriendo, pero también ese punto de querer luchar como la generación que viene de ya no hacerlo, pero también tener en cuenta que a veces nuestras limitantes, justamente por la situación del poder, no nos permite hacerlo. Muchas gracias por tu participación y qué bueno que tomaste clases con Marcia. Y eso, es que no les permite hacerlo por varias cosas. Si se dan cuenta en el video, por ejemplo, decían que muchas veces dijeron, quisieron hacer público, quisieron quejarse con los que estaban jerárquicamente más arriba para que se les solucionaran la situación. ¿Y por qué no? ¿Por qué no alzamos la voz? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da miedo. Miedo. ¿Y por qué? A las represalias. Miedo a las represalias. O sea, esta es una carrera muy difícil que ustedes sufren muchísimo y saben lo que implica que te trunque, o sea, hasta ahí decía, que te trunque en tu futuro, ¿no? Dice Brenda, ¿será que todos hacen lo mismo por miedo a que le hagan lo mismo por no apoyar a las agresiones? Que no puedo creer que todos sean personas tan horribles. Es que aquí hay una cosa de pensarlo como personas horribles. O sea,
por ejemplo, en términos de violación sexual, ¿no? O sea, en el libro de las estructuras de la violencia, Rita Segato decía que dejemos de pensar a los violadores como estos monstruos, patológicos, con psicóticos que están fuera de la sociedad. No, o sea, yo no sé ustedes, pero yo tengo al menos 10 amigas que las han violado. Todos conocemos violadores y acosadores, pero nadie conoce un violador, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es este pacto patriarcal que nos está impidiendo ver esto? Y así esto es igual. O sea, no es que sean estas personas malas, horribles, ¿no? Roberto Castro también tiene muchas investigaciones de la violencia obstétrica y de otro tipo de violencias en la formación médica, también en la práctica médica, porque no son estas personas horribles, es que este currículum oculto, todos los que están aquí, todas, lo tienen y lo estamos absorbiendo a cada minuto, con cada maestro, con cada plática, con cada participación. Es que vi a alguien, ¿quién levantó la mano? Montserrat. Ah, sí, yo quería participar en lo que decía de las violaciones, que sí, o sea, que muchas veces tenemos esta idea de que un violador es, no sé, un hombre extraño en la calle, ¿no? Que te va a atacar de manera violenta y a veces no, a veces es tu pareja insistiéndote una y otra vez a que accedas a tener relaciones sexuales con él, o que cuando le dices que no quieres, pues te fuerce, ¿no? Y a veces no es a lo mejor tan violenta la situación, pero pues al final del día pues está abusando de ti, ¿no? Bueno, te está violando. Y creo que a veces, pues no sé, es difícil como que notar ese tipo de violencias porque pues nos dicen como, ay, ¿cómo te va a violar tu novio? No es tu novio. Y se tiene esta idea de que a tu pareja le debes tu sexo, ¿no? Bueno, tener relaciones sexuales. Y pues no, realmente no es así. Y pues también a veces, pues no sé, como que a pesar de que hayas pasado esta situación, pues no es tan fácil aceptar y decir como, no, pues sí, mi pareja me violó. Claro, Entonces, pues sí. Y yo por ejemplo, de tan violenta, pues a lo mejor no hubo violencia física, pero claro que es muy violenta. O sea, una violación es violenta, o sea, puede tener más componentes, pero todas son violentas. Y efectivamente, muchas veces son tus parejas. O sea, muchas de las violaciones son personas que queremos, o sea, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de clase, nuestros maestros, nuestros vecinos, o sea, nuestras parejas, ¿no? Esto es un problema central en la violencia sexual, ¿no? El no consentimiento y bueno, esta no es clase de eso, pero hay una serie de comportamientos, ¿no? Dice nuestros mejores amigos, claro. O sea, ahí están. Y aquí en esto, regresando al tema de la violencia en el campo médico, aquí también, quien nos está violentando, si se dan cuenta, eran sus compañeros de R3 y R4, los R1 y R2. Ni siquiera o sea, son compañeros de residencia, ¿no? Y quien nos está violentando también en esto son nuestros profesores y nuestros compañeros de clase. Y todo esto se incluye a través de los castigos, estos castigos de, bueno, te voy a truncar el futuro, bueno, no sé qué, y les voy a ir dando algunas experiencias, ¿no? Desde lo empírico. Y este disciplinamiento corporal. No, Quetzali. Yo creo que aparte de esa violencia que existe por jerarquía, también está como la violencia entre los que somos como del mismo grado, ¿no? Porque, por ejemplo, luego hay, no sé, compañeros que a lo mejor son más destacados y a lo mejor se esfuerzan un poquito más que los demás, y por ese mismo de que ya está destacando de más en el grupo, muchas veces el mismo grupo como que trata de ¿cómo decirlo?, de agacharlo, de hacerlo menos, porque está tal vez destacando un poco más que el resto del grupo, ¿no? O que hace una tarea que a lo mejor el resto no hizo y dice, ay, pero ¿por qué la hiciste? O ¿por qué ¿por qué nos haces ver quedar mal a nosotros, ¿no? Cuando tú sí hiciste la tarea, cuando tú sí estudiaste esto y nosotros no. No sé si me explico. Sí, aunque no es exactamente esto, pero efectivamente la carrera como es tan competitiva, incluso te incitan a la competencia, también se van rompiendo vínculos y creando pocas relaciones de solidaridad entre nosotros, ¿no? Entonces eso también que dices, bueno,
porque se están jugando todo el tiempo los lugares donde vamos a hacer las residencias, los maestros, quién te meta a la cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, otra cosa también que está aquí es, les digo, a través de estos castigos y disciplinamiento, pero también se aprenden las jerarquías. Por eso sabemos que el R2 tiene más poder que el R1 y el R4 más poder que los otros 3, y el pasante es pues el escalón, uno de los escalones más bajos. Ahora, el paciente aquí ni siquiera juega, ¿no? O sea, aquí ni siquiera está en esta cadena jerárquica, o sea, el paciente ya está en el inframundo. Ahí imagínense si aquí está esta serie de violencias, cómo está en otros espacios, ¿no? Y se realizan un conjunto de prácticas y convenciones en el trato y la forma de dirigirse según los rangos jerárquicos, ¿no? Esta es otra de las cosas que nos están dando desde el primer año, ¿no? Doctora Galilea, no, porque todavía no somos doctores. Que también esto del doctor hay o todo un componente jerárquico y de personalidad y de ejercicio del poder con los propios pacientes, ¿no? Pero también sabemos cómo tratarlo, ay, mi gato no deja de llorarlo oyendo. Bueno, es que me distrae, perdón. Esta jerarquía que la vamos viendo a través de estos rangos nos exige incluso cómo decirles, ¿no? Yo a veces a mis estudiantes en algunos años les digo, bueno, ¿por qué no me dicen Clara? Y había una que se ponía roja y otra que me decía, no, es que no puedo decirle Clara, no puedo. Y bueno, está bien, no me digas Clara, dime doctora, está bien, ¿no? No pasa nada. Estas jerarquías que también, o sea, el que me digan a mí doctora a fuerza, te separan, te van dando una separación en estas jerarquías. Y por último, dentro de este currículum oculto hay un componente de agresión hacia las mujeres y hay prácticas de hostigamiento que seguro ya las vivieron la mayoría de aquí y las seguirán viviendo porque esto no es una ruptura con la realidad. O sea, cuando ustedes dicen, ojalá, en mi caso no, y estas personas horribles y estas personas sin empatía, no, es que te van haciendo así. O sea, muchas de las entrevistas que hacía Marcia, o sea, que también teníamos médicos en común, que los conocíamos y que también yo platiqué con ellos, decía una, es que yo era muy sensible, yo lloraba con los pacientes y todo, que era bueno, no me acuerdo si era su maestro residente o el adscrito, no sé, que le decía que no podía llorar, no sé si no han oído esto. A ver, ¿por qué no puedes llorar? ¿Qué les han dicho? Shareni. Bueno, yo quisiera compartir una experiencia personal súper rápido respecto justamente a esto que comenta. No sé si podría hacerlo. Claro. Bueno, rápidamente, cuando yo iba en primero pues, de la carrera, la doctora de anatomía con la que tomé pues el curso de anatomía ejercía violencia hacia mí en frente de todos mis compañeros y me hacía comentarios muy, muy, muy feos porque yo vengo del estado de Oaxaca y entonces me hacía comentarios muy despectivos, clasistas y la verdad es que yo siempre pues tuve que aguantar porque pues al final de cuentas ella era la que iba a mandar la calificación y yo sabía que si respondía mal, de alguna u otra forma me iba a afectar a mí. Entonces, em, la verdad es que llegó un punto en el que no sé si lo normalicé o si hubo un punto en el que me dejó de importar lo que esta doctora me decía a mí y eh, como que la ignoraba, pero hubo un día en específico en el que hizo un comentario muy, muy grosero hacia mi persona. Entonces yo me puse a llorar porque no pude contenerme, no pude contenerme. Entonces yo
yo me puse a llorar enfrente de todos mis compañeros, de todas mis compañeras, enfrente de la doctora, y a partir de ese día la doctora comenzó a hacer comentarios como de, ay, ya no voy a decir nada porque luego lloran o se la pasan llorando, o sea, haciendo referencia a mí, ¿no? Era obvio. Incluso una vez me dijo que ya no me iba a preguntar nada durante la clase porque pues iba a terminar llorando cuando pues solamente porque una vez que había llorado, porque ella me había hecho llorar, ya se le había agarrado pues había agarrado eso, ¿no? Como ahora para molestar. Entonces, em, yo la fui a denunciar, pero no hicieron nada. O sea, yo ya sabía que no iban a hacer nada, pero yo sí fui a denunciarla, llevé a mi testigo. Y esta es otra de las cosas. Muchas veces, pues todos están viendo la violencia que se ejerce, pero el momento de decir, necesito un testigo, necesito que alguien vaya pues, a hacer mi testigo, eh, les da miedo, les da mucho miedo ir porque pues al final de cuentas va a salir el nombre, ¿no? El nombre del testigo y es como involucrarse. Entonces fue muy complicado tener un testigo, a pesar de que pues éramos como 28 personas en el grupo, fue muy complicado pero sí pude tener a alguien que me ayudó, que me apoyó, pero obviamente la facultad no hizo nada. Y pues esa es mi experiencia que quería compartir. Muchas gracias, Shareni. Sí, la primera parte que decías, estos comentarios clasistas también se van reproduciendo, o sea, así como tu profesora los tenía contigo y tus compañeros lo van escuchando, así se va reproduciendo también ese clasismo, pero también así se va reproduciendo el racismo y también así se va reproduciendo el sexismo. O sea, yo he estado en clases con profesores que están lanzando todo este tiempo los comentarios a las personas por género, etnia o clase o algo que está formándonos a partir de este currículum oculto. Les digo, todo eso lo vamos haciendo dentro de nuestras propias clases. Y no es que esté en el programa, y no es que estemos viendo cómo funciona la célula y cuál es el aparato reproductor, no sé qué, sino qué es lo que estamos viendo ahí en el discurso de trasfondo que estamos teniendo a partir de nuestros profesores, ¿no? Y nuestras profesoras también. Y esta parte de llorar, claro, entonces hay un castigo. Y la otra que decías, yo ya sabía que no iban a hacer nada. Esta es la otra parte por la cual generalmente no se denuncia. Aquí estamos en el campo médico, pero como lo sabemos de la realidad tampoco, ¿no? Una de estas entrevistas decía una compañera que ella sufrió acoso sexual de parte de un profesor en el hospital. Y otras 4 compañeras, 3 compañeras más también sufrieron acoso. Y entonces fueron a denunciarlo y hicieron una carta, las 4, ¿no? Y lo que hicieron, o sea, el adscrito creo que le hizo firmar a todos los otros residentes que ellas estaban mintiendo. Y todos los otros residentes, como decía su compañera, por miedo a perder la carrera, por miedo a que ellos tienen el poder de dar las calificaciones, por miedo de que ellos tienen el poder de bla, 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 cedes. Por eso no es que sea una cosa de una persona en específico alejada de la realidad. Es que es un campo, por eso es el campo médico, donde se están aprendiendo todas estas cosas y donde funciona así, y donde vamos no solo sintiendo todas estas violencias, sino también ejerciéndolas. Y las van a ejercer conforme vayan pasando, porque si no, no están fuera del campo. Y porque si no, están rechazando y rompiendo esta lógica jerárquica, violenta, interiorizada a través de este eje central de formación. Por eso es un campo difícil. Y esto se da también en esta carrera, en todas, pero en esta carrera en particular, porque hay una cadena jerárquica muy clara. O sea, así tal cual está como la cadena jerárquica del ejército o la cadena jerárquica eclesial,
que está así, ¿no? Desde el Papa a los cardenales o del general, coronel, capitán a soldado, etcétera. Así es la cadena jerárquica en la facultad, bueno, no en la facultad, sino en el campo médico, ¿no? Entonces están los estudiantes de práctica y luego está el R1 y luego el R2 y luego el R3, el R4, el R5, el adjunto, el jefe de sección y el jefe de servicio. Y así va. Y así va. Y están todas estas caricaturas que están en la red, si se dan cuenta, aquí está claramente escenificada esta cadena de poder que se va dando a lo largo de la formación médica. Y entonces es muy difícil de romper, o sea, no es estas formas que se aprenden a través del currículum oculto y la deshumanización se van imponiendo en nuestra propia forma de ser, ¿no? O sea, cuando tú les preguntas a los estudiantes de primero por qué quieren ser doctores y por qué quieren ser médicas y por qué quieren ser... En general dicen el mismo discurso, ay, es que quiero salvar y es que quiero ayudar y quiero curar a las personas, etcétera, etcétera. Pero en general, o sea, lo que te van diciendo tus propios profesores, les decía este ejemplo de llorar porque cuando te dicen, otra entrevista que también decía, es que a mí me decían que no tenía que llorar porque era muy sensible con los pacientes, que no tenía que llorar y está este discurso que hay mucho en los médicos de no puedes llorar, ¿por qué? Completen la frase porque esa la he oído hasta el cansancio. ¿Por qué no pueden llorar con los pacientes? ¿Por qué está mal llorar con los pacientes? Sí se los han dicho, seguro. Porque o sea, de alguna forma llorar ante los pacientes es como no vernos profesionales, pero a veces se nos olvida que antes de ser médicos, pues somos humanos, ¿no? Entonces, una es esa, no vernos profesionales, para no parecer débil, dice Liliana. Dice Vega, no puedes ser débil delante de ellos porque sabes todo. ¿Qué otra cosa? Ah, Galilea. No, de Galilea, eso. Porque no puedes relacionarte con ellos, y mucho menos afectivamente. No puedes relacionarte con ellos, ¿no? Efectivamente. Y entonces están todos estos discursos, o sea, véanlo, en general ahí están dentro de nuestro corpus académico interior, que no está, les digo, en ninguna clase, ¿no? Y entonces todos nos los van repitiendo a lo largo de la carrera. Es que no puedes verte, te tienes que ver profesional, es que no puedes relacionarte con ellos, es que si no, no vas a aguantar, es que si no te vas a quebrar, esa es la otra que dicen, si no te vas a quebrar, es que todos estos discursos están ahí. Y entonces, y yo le decía a mis estudiantes, pero ¿y por qué está mal? O sea, yo prefiero, la verdad, que decía esta compañera de la entrevista, que a ella le fueron diciendo toda la carrera eso. O sea, al principio lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y le fueron diciendo esto y dijo, en la final de la entrevista dice, y cuando me dijeron que mi mamá tenía cáncer, ni siquiera pude llorar. Mi mamá, ¿eh? O sea, imagínense el grado de desensibilización y de deshumanización que fue teniendo esta compañera, que es una persona lindísima además, o sea, les digo, no pensemos en estas personas horribles, sino que el propio campo te va deshumanizando, hasta decir, ni siquiera pude llorar cuando me dijeron que mi mamá tenía cáncer. Y yo, bueno, como leyó Ari, yo soy dentista, y a mí también, yo también lloraba, en pediatría lloraba mucho con los niños, y me acuerdo que el jefe de servicio de odontopediatría me decía, no, pues te voy a dar a los más llorones hasta que se te haga el corazón de piedra. Y le dije, mándenmelo a todos porque yo no me voy a hacer el corazón de piedra. Yo no, y sigo, ¿no? Por eso ya me fui de atender pacientes porque no puedo. Incluso yo lloro en todas mis investigaciones que he hecho porque soy sensible y soy humana y siento y me afecta. Y yo decía, bueno, ¿cuál es el problema? O sea, yo prefiero que un médico me agarre la mano y me diga, oye, tu mamá tiene cáncer, lo siento mucho, y si llora conmigo, pues que llore. O sea, yo prefiero que me diga, ay, tiene cáncer y ya, pero ya me tengo que ir, ¿eh? Y, o sea, a una compañera también me dijeron, no, es que tiene BPH. Y le dijo, ¿y qué? Pues le dijo así, por puta, velo a buscar en internet. Y la otra buscó en internet y de repente vio así, es que me voy a morir de cáncer y me van a quitar la matriz y todo. Oye, no, o sea, si tú eres médico,
tienes, y médica, tienes que dar la información completa, como, o sea, cuando me dijo eso de me mandó a buscar en internet, o sea, ¿qué le pasa, no? Y entonces yo digo, yo prefiero, ¿por qué vemos mal que un médico esté insensible, esté sensible, que llore, que le afecte, que tenga esta vinculación con el paciente? Esto que decía su compañera, es que no puedes relacionarte con ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde aprendemos eso? Aquí, en el currículum oculto. Todas esas cosas están ahí. Entonces, después no es que se hagan personas horribles, es que están dentro del campo médico, formándose en este campo médico con estas violencias médicas. Y es casi imposible salir de ellas. Entonces, está duro, o sea, está duro el panorama, ¿no? Ahora, en una revisión sistemática que hicieron en 2014, vieron todos estos acosos y discriminaciones que sufren dentro de la formación médica, ¿no? La que están viviendo ustedes. Y la más común, como podemos saber, es esta violencia verbal, 63%. Discriminación por género, 53%. Acoso académico, 36%. Acoso sexual, 33%. Discriminación por raza, 24%. Y violencia física, 15%. En general, la violencia física, les digo, no se da tan así, ¿no? Más la verbal, pero vemos estas formas que están conviviendo todo el tiempo con nosotros, ¿no? Incluso, por ejemplo, su compañera que dice, bueno, yo soy de Oaxaca y tengo todos estos comentarios despectivos. ¿Saben lo que sufría su compañera cada vez que iba a la clase de esta doctora de anatomía? O sea, y tener que aguantarla, y además dijo, ¿no? Y me tenía que aguantar y lo fui normalizando. Claro que tenemos que aguantar y es horrible. Es horrible. Todas estas violencias, no es que las personas podamos alzar la voz de manera tan clara, porque hay todo un escenario estructural de violencia que está dando ahí las pautas para que tengas que aguantar, para que te vayas deshumanizando, para que tú violentes a los pacientes, etc. Y ahora les voy a poner un pequeño acertijo. Escuchen, por favor, y díganme qué pasa, ¿ok? Es un acertijo recogido de una reportera del BBC. Entonces, pongan atención. Un padre y un hijo viajan en un coche, tienen un accidente grave y el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente, dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué opinan? ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Un padre y un hijo viajan en un coche, tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Isis. Me imagino que se dice eso de que no puedo operarlo es mi hijo porque, bueno, nos han también como enseñado que no podemos operar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, porque no vamos a pensar ahora sí que con asertivamente, sino vamos a dejar que nuestras emociones nos lleven y vamos a querer ahora sí que hacer todo lo posible por esa persona, ¿no? Ok, Shareni. No puedo operarlo porque la mamá es la eminencia médica. Ah, ok, ya lo dijiste ahí. Y Diego dijo, vio a su hijo reflejado en el niño y eso no lo permite operarlo. Ok, bueno, a lo mejor lo averiguaron, está bien, efectivamente, la mamá es la eminencia médica, pero lo que pasa y háganlo, se lo juro, les juro, pregúntenle, hagan este acertijo con quien quieran, y lo que pasa en la realidad, en la generalidad, es, ¿cómo? Pero si el papá se murió, no tengo idea, ¿no? O no puede ser. O dicen, el padre es el médico y el que iba en el coche es un sacerdote. O el hijo era adoptado. O sea, como dijo Diego, vio a su hijo reflejado en el niño y eso no sé qué. O sea, damos una cosa, no, Diego, eres muy buen ejemplo porque aquí viene el ejemplo. O sea, damos una cosa ahí muy rebuscada porque está dentro de esto que se llama sesgos cognitivos, ¿no? Que si vemos una mujer de blanco, pues es enfermera. Y si vemos un hombre de blanco, pues es doctor, ¿no? Dice Shareni, pero no piensan que las mamás son mujeres, son eminencias en muchas áreas. Efectivamente, es que cuando dicen eminencia médica, y yo le pregunté varias veces antes de ponerlo aquí,
Y sí, en general damos estas confusas respuestas porque no podemos pensar que la mamá es la médica, es la eminencia médica, pero no es casual tampoco. Todos estos sesgos, no pasa nada, Nancy, sí se nos va a todos. No podemos pensar esto porque son sesgos inconscientes, ¿no? Incluso, por ejemplo, si vemos esta foto, ¿qué vemos ahí en estos sesgos inconscientes? ¿Qué nos da esta foto? Así yo la busqué así en internet, médicas, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? El médico suele ser, ay, perdón. Sí. Que el médico suele ser un hombre y quienes están como acompañándolo o ayudándolo, en este caso serían las enfermeras que son pues las mujeres y están como por detrás de él, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa ven? El cartel de la enfermera que se está manifestando dice, los enfermeros somos profesionales de la salud, cuando debería de decir, las enfermeras somos profesionales de la salud, ¿no? O sea, como que igual, o sea, de la otra imagen, quien está en el centro con la bata blanca, representando así todo, o sea, que todo conocimiento pues lo tiene así, es el médico, ¿no? Entonces... pero ¿por qué no ponen a una mujer? Entonces, pues son sesgos. Y también, bueno, yo quisiera comentar que, por ejemplo, el título, tengo entendido que cuando nos dan el título de cuando terminamos nuestra carrera, ya va a salir como médica cirujana, no sé si me estoy equivocando, pero tenía entendido que así va a salir cuando anteriormente salía como médico cirujano, ¿no? Entonces, yo he tenido una discusión con mi papá en específico porque es como una persona que se está reconstruyendo y así respecto a este tema, ¿no? Entonces, siempre es pelea de que él siempre me dice como de, no, es que el título va a decir médico, y no médica. Y es como de, es que, ¿por qué te cuesta tanto? O sea, ¿por qué te cuesta? O sea, ¿por qué cuesta tanto aceptar que hay médicas y médicos? O sea, ¿por qué a fuerzas se tienen que casar con ese término de médico, ¿no? Y él me dice, es que la RAE dice que es médico y no médica. Y es como de, pero tú sabes la RAE, por quién está escrita, pues por machitos también, o sea, muchas cosas, pues hay que cambiarlas, o sea, no quedarse con esa idea, y pues ya. Sí, las peleas con los papás son muy difíciles. Sí, no todos están deconstruidos, sí, son otras generaciones, entonces está difícil. Y sí, del cartel de los enfermeros somos profesionales, ahí hay dos cosas, ¿no? Uno, la falta de reconocimiento incluso de la enfermería, o sea, casi el 90% del ejercicio de la enfermería son mujeres, ¿no? Y muchos también, ¿cómo están ahí también las jerarquías? Muchos, por ejemplo, de los altos directivos o las jefas de enfermeras son jefes de enfermera. Y no asumirnos como médicas, ¿no? Porque yo también he escuchado muchas veces, incluso en espacios de género o personas que se están construyendo y todo, que también siguen diciendo, bueno, es que yo soy médico o él era médico, etcétera. Entonces, sí nos cuesta trabajo pensarnos en femenino, es todo un proceso difícil, pero también aquí lo que podemos ver en esta foto es, bueno, sí, el médico, o sea, primer plano, o sea, veamos todo el imaginario que está atrás de esta foto, ¿no? El médico en primer plano, más grande, más cerca, más arreglado, con el estetoscopio, blanco, ¿no? Caucásico, todo, seguramente heterosexual, ¿no? Porque además ese es propietario heterosexual, bueno, hay una serie de características ahí, estaba pensando en varios libros, pero bueno. Y luego aquí en segundo plano vemos a la mujer también, doctora, porque trae el estetoscopio con sus guantes, igual blanca, bla, bla, bla. Y luego aquí probablemente ella es una enfermera. Aquí ya también metemos raza, ¿no? Otra categoría racista, tal cual, ¿no? Ya sabemos que las razas no existen, pero como categoría sirve para poder identificar toda esta historia.
Entonces, aquí está toda la interseccionalidad, toda. Bueno, no, también el paciente seguro es el que está en otro elemento, ¿no? Pero todos estos sesgos inconscientes los vamos adquiriendo a través de las burlas, a través de los chistes, a través de lo que nos decían, a través de esto que les decía del currículum oculto y que nos van reproduciendo nuestros propios profesores. O sea, esta sexualización de las compañeras, estas formas de tratar a las compañeras con comentarios sexistas de por qué están aquí, este trato desigual que hay con los hombres, de preferencia, por ejemplo, para algunas especialidades, esta feminización de las carreras también, ¿no? Sabemos, feminización de las especialidades y masculinización de las especialidades, ¿no? ¿Cuáles son las especialidades masculinas? Trauma, Trauma, cirugía, urología, Urología. todas esas, ¿no? Y feminizadas, Ginecobstetricia. pediatría, ¿qué otra? Ginecobstetricia, ¿qué más? Dermatología, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, vean, o sea, pediatría, ¿cuál es nuestro, una de las tareas históricas que nos ha tocado a las mujeres? El cuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, y tener bebés. Entonces, nuestras funciones históricas son reproducirnos, entonces vamos a ver gineco, y cuidar niños, entonces vamos a hacer pediatría. Y dermatología, porque la piel es una especialidad más sencilla, que puedes, incluso te lo dicen también tus profesores, que puedes conjuntarlo con tu propia maternidad. Todo ahí está lleno de sesgos inconscientes de género. Y las otras, cirugía, trauma, todas estas rehabilitación que están muy masculinizadas es bueno. Los hombres, que además cirugía es como lo máximo, ¿no? También neurología no dijeron, pero también son espacios masculinos porque son lo máximo, los héroes, los salvadores. Y en los memes y en los chistes se representa mucho todo este discurso. Este discurso, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando vemos las caricaturas de Marvel, los superhéroes son, ¿qué? En general, hombres, ¿no? Y también está en esta intersección que se hace con estos galenos salvadores. Bueno, y ya en esta parte de violencia de género, entonces, ¿qué es la violencia de género? Está tipificado y en modalidades. Entonces, los tipos de violencia de género son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras formas análogas que lesionen, como decían al principio, la dignidad, la integridad o la libertad. Y en las modalidades encontramos la familiar, la laboral y docente, que es la que estamos viendo aquí principalmente, en la comunidad, la institucional, la política, la digital y mediática y la feminicida. ¿Qué dice Isis? Igual dicen que las mujeres no pueden tener una especialidad larga como neuro porque no van a tener tiempo de tener hijos y de cuidarlos. Sí, otra de las cosas que también primero dan por sentado que todas quieren ser madres, ¿no? Ya no se asume ahí la libertad de tener o no hijos. La otra es, bueno, quieren ser madres y ¿por qué no pueden ser madres y estudiar la especialidad que ustedes quieran? Tampoco, porque tu principal labor y tu principal deber ser, es la maternidad, ¿no? Entonces, esto queda en un segundo plano. Y también todo esto que tiene que ver con cásense y para qué estás haciendo esto y no vas a tener tiempo para tu familia y vas a ser una mala madre. Luego todo lo que tiene que ver con todos estos parámetros de la buena madre y del deber ser de buena madre. Pero bueno, entonces en esta violencia de género están esta tipificación y modalidades que está en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de violencia. Y en la educación médica, este artículo, a ver si lo pueden leer, está bueno, es de Marcia Villanueva, y ya veo que, como decía su compañera, bueno, seguro ustedes ya lo vieron, pero hace de la investigación doctoral que hizo, tipifica esta violencia de género en la educación médica. El trato diferencial por género. Si se dan cuenta, no sé si
sí, ya lo han visto. ¿A ustedes los tratan diferente si son hombres o si son mujeres? Sus profesores y sus profesoras. Les dicen cosas diferentes. Los acosan o no los acosan por algo. Hay todas estas frases machistas, ¿cómo cuáles? A ver, cuéntenme. Sí las han vivido seguro. Si no, yo pongo los ejemplos, pero es más interesante escucharlos a ustedes. Nancy. Pues a mí me pasaba que un doctor de patología decía, buenas tardes, jóvenes doctores y señoritas. Claro, esa es una, ¿no? Les dicen señoritas y no doctoras. ¿Qué es lo que les ponía en esta foto que veíamos, ¿no? Estoy harta de que piensen que mi compañera es la enfermera o señorita. Y también los pacientes llegan así. Si las ven a un médico y a una médica, es doctor, señorita. Ese es clásico. Pero imagínense, desde la formación de nosotros, en nuestros espacios académicos, no solo los pacientes. Galilea, muchacha, dice Patricia, claro, otro. Me acuerdo que en mi clase de farma, el primer día el doctor nos dijo que la carrera de medicina era para hombres y que hasta hace poco comenzaron a entrar más mujeres, cuando desde primer año de más del 50% de los grupos o de mi grupo en el que estaba, éramos mujeres. Claro, sí, esa es sí, clásica. Galilea, ¿verdad? Mireille. Yo tengo un doctor de urología que cuando hacemos servicio con él, a los hombres los invita a las cirugías, los deja participar, escucha sus aportaciones y participaciones, y de las mujeres casi las ignora. Eso, esta parte de la ignorancia, la invisibilización, que te limitan, te están limitando, o sea, ya hay una violación del derecho a la educación porque te está limitando que puedas tú ejercer mejor una profesión al tener más contacto, al haber entrado a más cirugías, solo porque no eres hombre, ¿no? Shareni. Cuando yo iba en segundo año de la carrera, yo quería hacer investigación en cardiología con el doctor Alexanderson Rosas, y entonces me comentó que debía de pedirle una carta de recomendación a uno de sus residentes que pues también daba clases en el grupo, que se llama Jorge Islas. Y entonces yo le pedí la carta de recomendación a este sujeto, y me dijo que no podía dármela porque debía de mejorar mis relaciones interpersonales, solamente porque en una ocasión me había invitado a salir por un café y yo no acepté. Y entonces yo le dije que si se refería a que para mejorar mis relaciones interpersonales debía de salir con él, preferiría quedarme sin su carta de recomendación, porque yo preferiría seguir siendo fiel a mis principios. Y me bloqueó de WhatsApp y no me dio ninguna carta de recomendación. Dije carta de compromiso, perdón. Es carta de recomendación. No me dio ninguna carta de recomendación y me quedé fuera de la investigación. Esa es otra, cómo se va manejando este acoso sexual y es que hay una categoría, bueno, este negociamiento que hay, ¿no? Entonces, bueno, si tú me das sexualmente algo, o si aceptas tomarte un café conmigo, que además no se ve mal, o sea, pero yo solo le invité a tomar un café. O sea, imagínate pensar esto, mejorar tus relaciones interpersonales. Hasta está invisibilizado el acoso, ¿no? O sea, y la que tiene problemas ahí eres tú. O sea, la que no se sabe relacionar, la que está haciendo mal las cosas y la que tiene un impedimento social eres tú. No se está asumiendo él como una posición jerárquica, porque además tú le estás pidiendo una carta de recomendación, o sea, una posición jerárquica, y está metiendo su propia jerarquía y su propio poder, que este es un culmen en la violencia, cómo se ejerce este poder sobre personas dominadas, subalternas. Dice Shareni, pero no es no, y al parecer no lo entienden. No lo entienden. Ese es otro problema que
que también en la violencia de género en la educación médica está muy visibilizada porque también los espacios son distintos a otras carreras. O sea, por ejemplo, el que ustedes pasen todas las noches de guardia con alguien, ¿no? El que haya un cuarto donde puedan estar, esto genera escenarios mucho más propicios para la sexualidad, pero también a la vez para la violencia sexual, ¿no? Dice Brenda, es que si una mujer está destacando, siempre primero piensan que ya se acostó con alguien antes de que se esforzó y trabajó para lograrlo. Estas son otra de los mandatos que nos vamos interiorizando, ¿no? Ah, bueno, es que si ella está es porque ya hay una serie de muy malos comentarios por ahí, que se van reproduciendo desde los dos géneros, ¿eh? Montserrat Alcántara, y luego Bobadillo. Nosotros en primero, nuestra maestra de salud mental, siempre que participábamos las mujeres, nos decía que estábamos mal, que no sabía lo que estábamos diciendo y pues nos atacaba, nos violentaba, pero si un compañero hombre decía exactamente lo mismo que nosotros, a ellos les decía que estaban bien, que ellos sí estudiaban, que ellos sí sabían. Y también cuando hicimos el examen de bloque, nos empezó a decir como, ay, pues los únicos que sacaron 10 fueron hombres, a ver ustedes mujeres, ¿qué onda? Y ay, siempre era así. Era muy evidente su preferencia hacia los hombres. Y las ven ustedes, o sea, como estudiantes, eso no se puede negar, ¿no? Ustedes la ven, la siente este trato diferencial y lo ven incluso en las calificaciones. Hay también varias investigaciones de cómo son calificadas diferentes las mujeres a los hombres y cómo esto no se está viendo dentro de la propia formación, ¿no? Gracias, Montserrat. Montserrat Bobadilla. También algo que yo vi mucho el año pasado en primerito fue que pues había un doctor que a los hombres les hacía comentarios como de, ay, pues qué buen desempeño, qué buena memoria. Y a las niñas nos decía como, ay, qué bonitos ojos, ay, qué bonito se te ve tu pantalón. O sea, cosas que nada tenían que ver y que ni al caso. Y también este mismo profesor tiene un acercamiento muy diferente con las chicas durante las prácticas de disección, porque pues con los chicos obviamente nada más, o sea, como pues un trato profesional y con las chicas llegaba y nos abrazaba o nos tocaba el brazo, ¿no? A pesar de que pues claramente nosotras nos sentíamos incómodas. Sí, te sientes incómoda, pero también no sabes cómo reaccionar. Esa es una de las problemáticas. Como estás en una posición subalterna, nos cuesta trabajo poder alzar la voz, ¿no? Casi todas las mujeres que estamos en las carreras hemos sufrido todas estas violencias. Yo incluso, o sea, yo estudié hace muchos años, ¿no? Y cuando hicieron un tendedero en la facultad, de repente vi a todos mis maestros y me empezó a pasar el video así como, fue un shock, ¿no? Y dije, no, es que es horrible, es horrible. Pero nos cuesta muchísimo trabajo porque hay toda una estructura jerárquica y de reconocimiento de las propias autoridades para que pueda pasar algo, ¿no? Y no solo de las autoridades, sino les digo que se va generando dentro de los propios espacios de los pares. Y les digo, ¿cómo lo tenemos tan interiorizado que ahorita que decía Montserrat, decía, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, Monse, pero decía, y por ejemplo, cuando le decía a los hombres, le reconocía sus participaciones, pero a las niñas no. Fíjense esta distinción entre hombres y niñas. También lo hacemos nosotros y nosotras y nosotros porque lo tenemos ahí muy, muy metido en el cuerpo. Y obviamente Monse no lo quiso decir así. O sea, está ahí, nos sale en el discurso porque estamos llenos de violencias, de racismos, de sexismos, de muchas cosas que es muy difícil que nos vayamos deconstruyendo en todo, ¿no? Estamos ahí sacándolo todo el tiempo. Pero fíjense, una cosa importante en esto de hombres y niñas es los hombres ya están formados, los hombres tienen una personalidad, los hombres tienen una personalidad jurídica, los hombres son ciudadanos, los hombres incluso pensamos en el hombre, ¿no? Como centro de la masculinidad y de el hombre como sinónimo de ser humano. Y si pensamos en niñas, hay una infantilización de nosotras, ¿no? Dice, ¿qué ponen en el chat? A ver.
O luego se hacen comentarios despectivos o machistas y los doctores se excusan diciéndonos que ya no nos van a decir nada porque somos una generación de cristal y no los vayan a exponer. Sí, esa es otra. Todo el tiempo nos están diciendo, bueno, ya no se puede decir nada. Bueno, ya no podemos no sé qué. Bueno, nos... O su compañera que decía que su maestra hasta que la hizo llorar y luego dijo, y luego siguió violentándola con otra cosa. Entonces ahora ya no puedo decir nada porque ya ven que lloran. Directamente la violencia ejerciéndose a su compañera, ¿no? Dice Sharon, estamos llenas y llenos de micromachismo. Sí, totalmente. Jaja, es cierto, es que también me quedé con la idea de que los pacientes me habían dicho niña y lo iba a comentar. Sí, no, es que las tenemos muchísimas. Cuando nos escuchamos, o sea, yo le decía a una de mis estudiantes, es que ese comentario es muy racista. Y decía, no, y le decía, no, todos te los tenemos. Es que romper con estos preconceptos que nos han dado las canciones, la poesía, la academia, la televisión, es muy difícil, los tenemos ahí. Pero, por ejemplo, dicen, los pacientes me habían dicho niña, los pacientes también te dicen así, señorita, muchacha, bla, bla, bla. Pero eso es de los pacientes a los doctores, ¿no? Y a las doctoras. No, los pacientes a las doctoras. Pero los doctores a las pacientes también. ¿No han visto cómo le dicen a las pacientes mujeres si son las señoras? ¿No la han visto? Ay, yo que voy a los centros de salud con usted, tiro por viaje, le escucho. Madre, exactamente, ya dirá madre. A ver, madre, súbase aquí. A ver, madre, cuénteme qué le pasó. A ver, madre, ¿cómo saben que es madre? ¿Por qué asumen que es madre? ¿Y por qué su única función tendría que ver con la maternidad? O sea, ahí también hay todo un sesgo de género muy duro, ¿no? Incluso bueno, no voy a decir quién, pero una compañera que era directiva de un centro de investigación, no sé qué, cuando llegó al centro de salud con su papá, le dijo, mire, madre, usted, le dijo, bueno, dígame, doctor, ¿qué le pasa a mi mamá? No sé qué. Mire, madre, usted nada más tiene que no sé qué, y le dijo, no, yo no, ni me diga madre, yo soy doctora en no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y usted me explica, por favor, qué es el padecimiento que tiene mi madre, ¿no? Pero cómo te maltratan también desde de la propia jerarquía médica y pasan estos sesgos muy casuales. Incluso yo le dije a uno de los doctores con los que estuve en un centro de salud de esto, y me decía, no, pero es que no es un trato diferencial por género, no es falta de respeto, es de cariño decirle madre. Ah, bueno, ok, entonces es de cariño, ¿no? Como tampoco lo ven. Y esta discriminación por género, que también ya vimos algunos ejemplos, y la división sexual del trabajo que veíamos un poco en la masculinización y feminización de las especialidades, pero también otras cosas. ¿Cómo piensan esta división sexual del trabajo? ¿En qué otras cosas la podemos ver? Por ejemplo, una que decían ahí, la de la cirugía, ¿no? Entonces, sí, los hombres pueden entrar a la cirugía y las mujeres no. Montserrat. Alcántara. Pues es que, o sea, nos ponen a nosotras como, no sé, a hacer las recetas, ¿no? O sea, como escribir o cuidar, o sea, irnos más como al lado de como somos mujeres, somos cuidadoras. Somos cuidadoras. Esa es una, ¿no? Somos cuidadoras y somos secretarias, porque entonces sí puedes rellenar las recetas, y somos enfermeras, y somos todas estas jerarquías menores que podemos tener en algunas características de esta división social, además de estas grandes cirugías de derma, ¿no? Y estas historias de acoso sexual que también ya vimos. Dice Isis en el salario. Uy, otra, claro, el salario, ¿no? Hay una brecha salarial, bueno, casi en todo el mundo, en América Latina y en México sigue habiendo una brecha salarial por género fuerte. Bueno, no tan fuerte como en algunos lados, pero sí, efectivamente, tenemos salarios distintos solo por ser hombres o mujeres en este ámbito del espectro laboral, ¿no? Y la otra de la cultura del acoso tiene que ver con esta competencia masculina. Hay toda una representación social de
cómo también vas adquiriendo mayor poder y más reconocimiento con los pares a partir de esta competencia masculina que se da en estas residencias, ¿no? Incluso Marcia tiene ahí una serie de memes que, por ejemplo, hay un perro con una bata y le dice, ¿cuál es la nueva residente? Bienvenida, y luego están ahí todos los perros ahí esperando a la residente y están ahí teniendo relaciones sexuales como perros y etcétera. Toda esta competencia masculina que hay ¿y quién se va a echar a la nueva residente? ¿Y quién se va a echar a la nueva carne que llegó? ¿No? La carne, la cosificación, la sexualización, toda esta cultura del acoso que se da en el ámbito médico, que está muy evidenciada en estos espacios, ¿no? En estos escenarios. Bueno, ya vimos los ejemplos, o pueden poner en otro ejemplo también si quieren. ¿Tienen algún otro ejemplo que quieran compartir? Bueno, y entonces ya para cerrar, por ejemplo, les ponía solo un ejemplo de la violencia obstétrica, ¿no? La violencia obstétrica, les puse aquí varias fotos. Sí, ¿alguien sabe qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica. Mireille. Bueno, la violencia obstétrica es cuando, por ejemplo, una mujer o una persona gestante pues va a sus consultas y también llega a su labor de parto, y en los hospitales normalmente públicos, porque pues en los privados hay un interés de dinero, les hacen comentarios misóginos sobre su situación, porque digamos, si se quejan de me está doliendo el labor de parto, pues es que no te dolió cuando no sé, cuando, o sea, aunque se escuche horrible, cuando cogiste no te dolió y no te quejaste, porque ahorita te voy a hacer que te duela más feo. Desde que digan, te van a quedar estrías. Es una violencia a la paciente que no sabe defenderse porque pues no tiene a veces los medios, y lamentablemente pues se dan en los espacios públicos donde la mayoría de la población accede. Sí, efectivamente, mire, y ahorita lo vemos, pero sí, además esa que dijiste, o sea, de cuando así gritabas cuando cogiste y no sé qué, esa la he encontrado, o sea, en artículos de Perú, de Argentina, de España, ese castigo a la sexualidad de la mujer, ¿no? Porque entonces te están castigando que hayas tenido relaciones sexuales y entonces ahora mereces Hay todo un discurso ahí machista, pero también médico, que está muy interiorizado en los médicos, en las médicas, en las enfermeras, en todo el personal sanitario. O sea, no es, y me decía en alguna conferencia, pero es que, ¿y si son más hombres, o sea, si son más médicos que médicas? No, porque no tiene que ver con el género, tiene que ver con esta interiorización del currículum oculto y con el machismo que tenemos todas y todos y todas. Entonces, Nancy. Yo iba a decir que es un tipo de violencia de género que se ejerce contra la mujer embarazada, contra su bebé o contra las puérperas, que son pues las pacientes que ya tuvieron a su bebé, y pues que reciben todo este tipo de maltratos, desde que van pues, como ya comentaba mi compañera, desde los verbales hasta los maltratos físicos como tal, e inclusive negligencias médicas, como no ponerles anestesia o negarles pues el acceso a un parto amigable por estar gritando o porque les duele simplemente. Sí, les molesta mucho que griten, ¿no? Y que les duela. También dice Patricia, el famoso abre bien las piernas así como las abriste para hacer al niño. Esa es famosísima también, Patricia. Abigail. Sí, doctora, buenas noches. También podría ser como
cuando siendo de parte como este médico que tome la decisión quizás de hacerle una cesárea y ni preguntarle, ¿no? O sea, cuando no es necesaria pues esta implementación o este procedimiento quirúrgico y solamente toma la decisión porque es más fácil o puede ganar más dinero o justamente no, o sea, va a estar más anestesiada, por así decirlo. Entonces, también podría ser un ejemplo. Claro, las cesáreas es otro gran ejemplo. Nadie ha hablado de la esterilización forzada, pero también la esterilización forzada y la anticoncepción forzada. Y bueno, vamos a ver la definición. Ah, no, sí, ya vi. Ah, no, Montserrat. También otro, bueno, uno podría ser utilizar los forceps cuando no son necesarios. Y también, bueno, el famoso, la puntada del esposo, que es cuando, pues a veces cierran más la vagina, ¿no? Para que sea un poquito más estrecha y realmente, pues no tiene ningún beneficio para bueno, para las mujeres, para las personas con vagina, y al contrario, hace que las relaciones sexuales sean, pues, más dolorosas. Y ahí Pero, ¿en quién están pensando? pues, en la pareja sexual de estas. En los hombres, no en las mujeres, no en la paciente. ¿Quién es la paciente? ¿No? Muchas gracias, Monse. Quetzali. Ay, perdón. Por ejemplo, también para acelerar como el parto, justamente ahí hay un ejemplo, ¿no? La episiotomía, me parece, para que hacen el corte, pues, en la vagina para poder abrir más la vagina y pues que el bebé salga, digamos, más rápido. Esa es otra, porque además es muchas veces sin consentimiento, ¿no? Y es Brenda, ¿verdad? ¿Quién sigue? También, bueno, hace unos años vi un reportaje de que a las mujeres en zonas rurales les ponían el DIU cuando terminaban de parir para que no se siguieran embarazando y no se les avisaba a ellas que a veces les había puesto un método anticonceptivo sin su permiso. Sí, ya no nos va a dar tiempo, pero yo de mis investigaciones postdoctorales hice una revisión de todas las demandas de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 2000 al 2016. Y muchas son esas, las historias son así. Ya no me va, bueno, si me da tiempo les comento alguna, pero voy a ir a Joel y a Vega y Joel. Sí, pues justo relacionado con lo que comentó mi compañera Brenda, a mí el año pasado en el hospital me tocó un caso de una chica que llegó al hospital y bueno, se le hizo un ultrasonido y se le mencionó que tenía un DIU y ella, ella desconocía de esto, de tener un DIU, porque ella nos informaba que tenía el implante puesto justamente como método anticonceptivo y cuando pues se le hizo el ultrasonido y se vio ahí el DIU, como que ella muy impactada, porque ella también, ella como que, o sea, como que se enojó y más porque era una paciente que estaba muy joven. Entonces, y ya tenía hijos. Entonces, ella como que relacionó el estar joven con que le hayan puesto un DIU sin su consentimiento por haber tenido ya un bebé. Entonces, esto sí, pues, bueno, siento que va relacionado con lo que decía de que les ponían DIU sin su consentimiento. Sí, sí, justo. Es que les decía la anticoncepción forzada, la esterilización forzada. A veces, esta anticoncepción forzada, pues les ponen DIUs muchas veces sin el permiso de las mujeres. Y lo grave también es que ni siquiera les avisan. O sea, muchas veces hay mujeres que llegan con una infección porque nunca se revisan ese DIU porque no saben que lo tienen. Entonces, hasta están atentando contra sus propias, no solo contra su autonomía, que es uno de los principios de la bioética, sino también están atentando contra su propia salud. O sea, ese DIU puede estar ahí, imagínense, años sin que lo revisen. ¿Y qué puede pasar con estas mujeres? Que además, si vemos este contexto que decía su compañera, ¿no? En general es en servicios públicos. ¿Quiénes van a estos servicios públicos? ¿Qué información tienen? ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Cuáles son las otras formas que se están metiendo ahí de racismo y clasismo? Vega. Sí, ¿no? Y no solo hablando a nivel de por un embarazo, por un parto, sino a mí me tocó ver una operación por un cistocele y pues igual, ¿no? Tienen que hacer una reconstrucción y me tocó ver cómo exhibían a la paciente llamando a todos los enfermeros, a todas las enfermeras y diciendo, ay, ¿no quieres que te haga una así? O sea, ¿por qué exhibir a la paciente que está toda anestesiada, que ni se está dando cuenta qué está sucediendo? Y para mí eso también fue un grado de violencia porque fue como de, no sabes que la estás exhibiendo y al final
pues no creo que a la mujer le gustaría que estuvieran mostrando todo lo que le hicieron y sus partes, ¿no? Y eso también es violencia y no solo es por un parto o por tener un bebé, ¿no? Que es lo más común, pero creo que hay otras formas de violencia obstétrica. Claro, es que ponemos en el paciente como objeto, ¿no? Por eso se deshumaniza, no los estamos viendo como humanos tampoco, o sea, como nosotros tampoco somos humanos, tampoco se está humanizando al paciente. O sea, esta es otra de las cosas que pasan, de repente, ver, hazle el tacto, hazle el tacto, hazle el tacto, y de repente tienen 11 personas haciéndole el tacto a una mujer que está dolorida, que está pariendo. ¿Por qué hacemos estas formas? Yo también me tocó ver en uno de los centros de salud a lo que fui, que una mujer estaba embarazada y el doctor les quería mostrar cómo el pezón se pone más oscuro y la línea, ¿cómo se llama? La línea morena esta, ¿no? Línea alba. Esa. Y yo tenía, además en ese centro no nos aceptaban a muchos, entonces había 15 estudiantes ahí en el cubículo y entonces le dice el doctor, ¿le puedo mostrar a los estudiantes? Y la mujer así como, pues, sí, ¿no? Pues, ¿qué vas a decir ahí? Estás con 15 personas ahí con bata viéndote y ¿qué vas a decir? Estás ahí y si no me atiende, estás pensando todas estas cosas, ¿no? Nancy. También en cuanto a lo que comentaban de cómo deciden por nosotras o cómo deciden por nuestros cuerpos, esto le ocurrió a mi mamá, pero siento que a lo mejor en estados rurales o incluso aquí en la ciudad sigue ocurriendo, que el consentimiento informado para poderte hacer la OTB también lo tenía que firmar tu pareja sexual o tu esposo. Si no, no te hacían la operación. Entonces, pues es como que ¿por qué si yo ya me quiero operar, siendo la mujer la que va a tener los hijos, por qué tengo que pedirle permiso a mi esposo como si fuera mi papá? Toda esta cuestión del paternalismo, de que me dé permiso de operarme, ¿no? Sí, esa es otra que pasaba mucho, que sigue pasando, ¿eh? O sea, ya no, puede que ya no esté, les digo, hay muchas cosas que están en el currículum oculto, porque te lo van diciendo tus maestros y entonces yo le tengo que preguntar al esposo, porque pues él también tiene no, el cuerpo es de la mujer, pero ahí está, reproduciéndose todo el tiempo, dice Sharon, y violencia también es que la mayoría de los métodos anticonceptivos hormonales son solo para mujeres. Todo, ese es un temota también, todo es para nosotras en general, ¿no? Y la vasectomía, por ejemplo, la vasectomía es difícil que que las personas que los hombres se la quieran hacer, a pesar de que es con pocas consecuencias, que es en 20 minutos, que no duele, hay todo un machismo ahí también dentro de los propios anticonceptivos, pero eso ya no podemos discutir porque si no, no va a dar tiempo. Galilea. Bueno, mi abuelita sufrió violencia en el Hospital General de México hace, creo, 5 años más o menos. Ella se operó y apenas recientemente tuvo una operación de hernia umbilical en un hospital privado y ahí le dijeron que le habían quitado el útero. Y pues esto no lo sabía ni ella, ni mi familia, ni absolutamente nadie y se dieron cuenta hasta esta vez que la volvieron a operar. Sí, de estos casos les digo que yo leí todas estas historias de terror que pasan en el sector salud público, pero también en el privado. También tengo ahí dos que tres entrevistas horribles. Kenia, Liam. Bueno, también pasa con los médicos que están de guardias y cuando llegan las mujeres con contracciones, para evitar el tiempo de espera que dilaten, pues le ponen el bloqueo epidural, pero nunca le preguntan a la paciente si lo quiere. Entonces esa también sería una forma de violencia. Esa es otra forma de violencia. Incluso en estas investigaciones de los castigos y el disciplinamiento, muchas veces utilizan a las mujeres en parto, ¿no? Para castigar a los nuevos residentes. Entonces llega la mujer, está quejándose, y dice, no, hay que tenerla ahí, y la tienen 10 horas en parto para que a las 2 de la madrugada el residente o el pasante que están cansados, que le ponen a estas mujeres embarazadas, ¿no? Ahí no les está interesando la paciente, y eso está documentado, ¿eh? Ahí no les está interesando la paciente, ahí lo que quieren es, a través de estas
castigos y disciplinamiento, enseñarle a los médicos de menor grado y a las médicas de menor grado esta jerarquía y este poder y a tener que asumir tareas de menor, bueno, no sé qué iba a decir, pero también que tiene que ver con el reconocimiento de las propias tareas que te están imponiendo y de manera callada, silenciada, aguantando y todas estas cosas que veíamos a lo largo de la charla, ¿no? Y bueno, así se define toda acción u omisión, porque también no es solamente que lo hagamos de manera porque lo sabíamos, con dolo y todo, sino también hay formas de omisión, de negligencia, que también están ahí, por parte del personal sanitario, que causa daño físico o psicológico durante el embarazo parto puerperio, y son actos que constituyen la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Se genera cuando estas formas de maltrato son juzgadas, son atemorizadas. Ahorita que decían, es que muchas veces a las mujeres no les creen el dolor, está subvalorizado y subrepresentado. Son humilladas, ¿no? Lo que decían ahí, que la ponen a la mujer así como, enseña no sé qué, lastimadas físicamente o psicológicamente, y se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y en todas las esferas de la sociedad. Y entonces, en esta distribución de mujeres de 15 a 49 años, que es la edad reproductiva, que vivieron algún tipo de situación de violencia durante el último parto cesárea entre el 2011 y 2016, así están más o menos los porcentajes de estos actos de violencia. Le gritaron, la regañaron, tardaron mucho tiempo en atenderla, la ignoraron al preguntar sobre el parto o el bebé, la obligaron a permanecer en posición incómoda, presionaron para que aceptara un dispositivo o operación, le dijeron cosas ofensivas o humillantes, se negaron a anestesiarla o aplicar bloqueo, colocaron algún anticonceptivo o esterilización sin preguntar, le impidieron ver, cargar o amamantar al bebé sin alguna causa y le obligaron para que firmara algún papel sin informarle para qué era. Entonces, estas son como las grandes actos de violencia que están reportando, pero hay muchísimos. Les digo, yo tengo algunos que ya no nos va a dar tiempo, pero les puedo leer rápidamente uno de Roberto Castro, que él hizo casi 260 horas de observación participante en salas de parto, y tiene un artículo que se llama Génesis y práctica del hábitus médico autoritario en México. Y entonces una de los reportes del diario de campo dice: la mujer entre quejidos y suplicante le dice, bueno, ahorita que pase el dolor, ¡ay!, grita muy fuerte. El médico le ordena a la enfermera, a ver, pásame unos guantes. Y dirigiéndose a la mujer en trabajo de parto, le dice, esto no te va a doler, confía en mí. La mujer se resiste a la exploración y el médico le ordena, que no duele, ya, por favor, separa las piernas. Parece que estamos jugando contigo o qué. Separa las piernas, Angélica. ¿Quieres que te ayude o no? La mujer grita muy fuerte, casi no hace caso de lo que le indican y esto desespera a quienes la atienden. Me duele, el médico dice. Oye, Norma Angélica, tranquilita, ¿eh? La enfermera interviene. Angélica, separa las piernas, por favor. Con una voz fuerte e imperante. Y el médico le dice, se trata de la vida de tu hijo. Nosotros no estamos para jugar contigo. La enfermera le dice al médico, mire, le da la contracción a la señora y no está pujando, no está cooperando. La mujer se retuerce sobre sí misma dentro de la estrecha camilla. Enfermera, ¿te falta mucho? Al rato, si sale con problemas tu bebé, tú vas a ser la única culpable, nadie más, en forma de amenaza, ¿no? Y hay varias de estas relatos, les digo, en muchísimas investigaciones de violencia obstétrica, pero quería cerrar con lo de la violencia obstétrica porque esta violencia la están ejerciendo médicos, médicas y enfermeros que están formados en estos espacios. No es que sean estas personas horribles, sin valores, sin empatía, sin no sé qué. Somos nosotras y nosotros que estamos aprendiendo esto en cada una de nuestras clases, con cada uno de nuestros profesores, en todos los espacios y en el ámbito hospitalario, bueno, es el espacio ideal para que estas violencias se reproduzcan. Entonces, esta violencia que está en el imaginario, en lo estructural, que luego lo interiorizamos a través de nuestras formaciones, de la formación médica, luego nosotros y nosotras la vamos a reproducir casi invariablemente con los pacientes.
Y eso ténganlo ahí en cuenta y traten lo más posible de visibilizarlo, interrumpirlo, hacerlo consciente, tener herramientas, vincularse entre ustedes y que puedan defenderse de algún modo, crear estrategias organizativas de lucha, no sé, pero este escenario es muy complejo, pero está ahí, es una realidad. Y bueno, con esto creo que ya cierro, que ya se me fue el tiempo. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran decir? Gracias, Nancy. ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho, gracias a todos sus corazones, Patricia, Miguel y todas, Yadira. Y espero que sigan aprendiendo y que sigan aquí en este curso a ver qué tal les va. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, por compartir sus experiencias y sus voces. ¿Listo, Ari? Ari, ¿andas por ahí? Muchas gracias, Brenda, por tu comentario. Muchas gracias a todas, todos. Gracias, Vega. Bueno, Ari. quería Sí, agregar. Nancy. Perdón. No, adelante. Nada más darle pues las gracias por esta excelente ponencia, me gustó muchísimo y nos vamos empapando poco a poco de, pues sí, de todas las reflexiones que podemos hacer, toda la ética y toda la violencia sistemática que está pues alrededor de nosotros y pues poco a poco vamos reflexionando y creo que también vamos introduciendo a nosotros pues un poco de lo que tenemos que saber y de lo que podemos transmitir hacia nuestros seres queridos, hacia nuestras personas cercanas y hacia nuestros alumnos. Entonces le doy muchas gracias, de verdad estuvo increíble la ponencia, amé y me encantan las ponencias que son dinámicas y que en las que podemos compartir nuestra experiencia en un espacio seguro. Le agradezco mucho, doctora, de verdad. Ay, Qué muchas padre. gracias, Nancy. Muchas gracias. Yo también agradezco mucho que se abran. Abigail. Listo, doctora, a ver si otra vez no se me va el internet. No, pues más que nada agradecerle, es un gusto volver a encontrarla por acá, porque me acuerdo épocas de pandemia, pero no importa, y me acuerdo muchísimo de sus clases y de cómo también nos daba como ese espacio entre nosotros como compañeros, y ahorita ya también volver a tocar otra vez esos temas, me sigo como asombrando, ¿no? De cuánto más se puede platicar en un espacio seguro y cuánto más se puede como dialogar, también dándole más visibilidad a cosas y a temas, más que nada, que se viven día a día y que no debería estar bien normalizarlas de esa manera, ¿no? Entonces, pues le agradezco muchísimo, doctora, y de verdad, yo tengo que volver a verla. Gracias. Muchas gracias, Abby. Qué chistoso porque oí tu voz y sí, es que en pandemia todos nos conocimos más por la voz que por las caras. Qué gusto oírte nuevamente. Muchas gracias por tus comentarios. Monse. Doctora, yo también le quería dar las gracias por la ponencia y en especial por su escucha a los comentarios que hicimos. Creo que hay muy pocas ponencias en las que realmente, o sea, no había visto, creo yo, más que en muy poquitas clases como ese nivel de escucha tan atenta y que usted se acordaba, pues tal persona dijo esto y yo considero que es importante resaltar esto, ¿no? O sea, como realmente prestó atención a lo que también le decíamos. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por ese espacio y por esta plática tan interesante que de verdad, bueno, a mí en lo personal me hizo reflexionar sobre muchas cosas, en especial esta parte del currículum oculto, yo dije, wow, o sea, es algo que nunca había pensado. Muchas gracias, Sharon. Sí, sí me gusta escucharlos porque nos estamos abriendo, es importante escucharnos y ustedes también tengan este espacio que a mí luego me molesta cuando estamos en clase que si empieza a hablar alguno de sus compañeras o compañeros, todos empiezan a hablar. No, nos cuesta mucho trabajo hablar en público, entonces traten de escucharse porque dicen cosas bien interesantes también y todos aprendemos de todos, ¿no? Vega. Pues como le puse en mi comentario, creo que fue un gusto conseguir con personas como ustedes y creo que como usted y como la doctora Marcia deberían de existir miles de personas y creo que el departamento las tiene
porque como en algún momento se lo llegué a comentar al doctor Ariel, para mí el departamento, y como le dijo, había es un lugar seguro y un lugar que no te deja venirte para abajo. Pero sí, como lo comentaron todos los demás, creo que estas ponencias y esa oportunidad que nos dan de abrirnos y sentirnos seguros de poder expresarnos son muy buenas y son maravillosas para nosotros en formación todavía y para que nosotros podamos replicar este ejemplo. De verdad, creo que tuve fortuna de coincidir con usted y con la doctora Marcia, que son un gran ejemplo a seguir y quiero ser como ustedes de grande. Ay, muchas gracias, qué bonitas. Muchas gracias, me encantan todos sus comentarios. Muchas gracias. Pues creo que con esto terminamos. Creo que Ari ya no anda por ahí. ¿Ari? Sí, aquí andamos. Ah, sí. Ya damos el cierre, ¿verdad? Sí, ya. Eso, pues, terminar con los agradecimientos, querida Clara, por esta hermosa sesión, ¿no? Que, pues, le dio mucha continuidad a lo que te venía platicando de Sam, de la sesión que también nos hizo el honor de compartirnos Samantha. Y solo mencionarles, colegas, rápidamente ya para finalizar, que tenemos programadas 3 sesiones más, una el jueves, una el viernes y una el lunes. Sin embargo, queremos dejarles el día viernes libre, por lo que el día viernes esa sesión se recorre para el día lunes, por lo que realmente este curso estaría finalizando hasta el día miércoles de la próxima semana. Entonces, ¿cuáles son las sesiones que vamos a tener? La del día de mañana jueves, la del día lunes, solo que la del día lunes va a ser de 4 a 6, porque hay concierto de Día de la Maestra y del Maestro. Entonces, de hecho, la ponente va a acudir al concierto y pide que pueda hacer de 4 a 6 de la tarde. Y la del día miércoles, igual en el horario de 6 a 8, como normalmente le tenemos, ¿no? De todos modos, lo mando por WhatsApp para que todos estén enterados, pero sí De las quería personas rescatadas van mencionarles entre por los acá, 18 ¿no? a 35 Entonces, años de ahí edad se y activó por provienen acá de el Venezuela noticiero, perdón. Justo. Entonces, y Honduras. perdón, listo. Solo mencionarles eso y pues más que agradecer de nuevamente a Clara. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches.